Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al ministro Planas, porque tengo que decir que de las comisiones y de las comparecencias a las que he asistido hasta ahora, a las que he podido asistir, creo que ha sido la más completa y quizá la que realmente ha bajado a la realidad del sector, por lo menos aparentemente, ¿no? Siempre tendremos algunas cosas en las que discrepemos. En primer lugar, quiero hacer una valoración de algo que estoy viendo, no solo en esta comparecencia, sino en el conjunto del Gobierno, y es que aquí en Agricultura nos va a salpicar o nos va a bombardear a este sector muchas de las decisiones y de otros movimientos e iniciativas que están haciendo otros ministerios. Estuve el otro día en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, y la señora Montero, a mi pregunta de si habían valorado el impacto que tenía, el impacto directo que tenía en la agricultura el problema de la implantación de la tasa Google, y pasaba muy por encima sobre eso. Tenemos que tener cuidado con las iniciativas que toman los otros ministerios que van en contra directamente de la agricultura. Es el caso de este ejemplo que he puesto, es el caso, por ejemplo, de la subida del salario mínimo interprofesional sin ver qué impacto tiene en un sector que ya está debilitado por otro tipo de motivos y que les está afectando gravemente, y es una de las demandas que sé que le han puesto encima de la mesa las organizaciones agrarias. Es importante que dentro de esa política fiscal que la señora Montero propuso el otro día, hablaba de armonización con las comunidades autónomas de ciertos impuestos, y, por ejemplo, en Andalucía hemos ayudado a que exista que permitamos que exista esa facilidad para heredar, sobre todo mucho cultivo y muchas producciones agrarias. Si vamos y damos un paso atrás en ese sentido del impuesto de transmisiones patrimoniales, de sucesiones, perdón, creemos que son pasos atrás, decisiones que toman otros ministerios que impactan directamente sobre la agricultura, que ya tiene suficiente la agricultura en este momento y la ganadería para soportar por sí misma en su propio sector como para que no se tengan en cuenta. Es por eso que le pido al ministro, dado que también ha salido una especie de ministro adjunto como es Pablo Iglesias, que ha querido intervenir en este tema de agricultura, cosa que está bien que muestre interés, por supuesto, pero entendemos que el portavoz y el referente debe ser el ministro de Agricultura, que usted tenga bien esa coordinación con el resto de ministerios, porque ya le digo que nos van a calentar mucho la cabeza, porque no terminan de responder, por lo menos acorde con las necesidades del sector agrario y ganadero que actualmente necesitamos. Dicho esto, estamos todos de acuerdo que la situación ahora mismo es crítica en la agricultura y en la ganadería de España. Muestra claros síntomas de agotamiento. El problema ya no es que puedan crecer, porque es muy difícil que puedan crecer. El problema ya es que se puedan mantener las producciones agrarias y ganaderas. Tenemos muchísimos problemas, como ya he dicho, que impactan directamente sobre este sector. Ha comentado que va a tomar o va a proponer mañana en el Consejo de Ministros una medida muy concreta. Eso también nos preocupa. No esa medida en sí, que nos parece ya una revisión de la Ley de Cadena Alimentaria, que necesita revisión esa y alguna más, pero sí nos gustaría que elevara la urgencia de ciertas medidas o de ciertas leyes, ¿no? Esos proyectos de ley que nos ha dicho que va a llevar, que nos diga cuáles van a ser las prioridades, porque creemos que el sector no va a poder esperar mucho más. Está claro que la medida que propone mañana habrá que valorarla, pero está hecha encaminada sobre todo a solventar problemas urgentes. Pero creemos que el sector necesita de manera global que se tomen decisiones más generales y que sean relativamente rápidas. Entonces, queremos a ver si nos puede decir cuál va a ser esas prioridades dentro de esa ley que va a traer al Congreso. Creemos que es importante, que usted mismo ha dicho, un pacto por el campo. Creo que la muestra de que los grupos parlamentarios estamos por la labor de hacer ese pacto por el campo fue esa proposición no de ley que llevó Esquerra Republicana al Pleno del Congreso, pero y ahí sí que le dije al portavoz de Esquerra, que es muy importante que lo elevemos a lo general y no nos quedemos solamente con una parte del sector, porque todo el sector está sufriendo.
Hablaba ya en temas más concretos de los seguros. Creemos que el tema de los seguros es algo que están reivindicando todas las organizaciones agrarias y se pasa un poco por encima, porque obviamente necesitamos que se amplíe esa partida del presupuesto que va destinada a seguros. Ya lo ha comentado aquí, no le he podido tomar nota, no sé si hay ya una cifra aproximada, no sé si le ha podido decir, pero sí que hay que ver una cosa, hay que diseñar líneas que puedan llevar la realidad de los cultivos en los lugares que se encuentran, porque no es lo mismo plantar aguacates en Cádiz que en Málaga, que en otro lugar, pero también, como bien ha dicho, con la transición ecológica. Y no hay líneas de seguros que estén actualizadas a lo que necesitan ahora mismo los agricultores. Tuve una reunión con Agroseguro en la legislatura anterior y no nos daban muchas razones, no nos daban muchas posibilidades de que eso fuera a mejorar. Y creemos que las líneas de seguro son insuficientes y no aseguran la realidad de los cultivos y de las ganaderías. Algo importante también es el Brexit, lo ha comentado. Igual que le he dicho los problemas arancelarios que tenemos con Estados Unidos, el Brexit también va a ser un problema importante y no si llegamos a un acuerdo y logramos que España pueda defender una postura que solvente los problemas a lo que a agricultura se refiere. No, me refiero al problema si no llegamos a un acuerdo de salida. ¿Tiene el Ministerio de Agricultura previsto algún plan de contingencia? Porque en este momento lo desconocemos, o por lo menos las organizaciones agrarias también tienen eso en la cabeza. ¿Tiene algún plan de contingencia si no se llegara a un acuerdo de salida y que finalmente el Brexit se convirtiera en duro? Nos parece interesante que diga algo sobre esto específico, porque en los memorándums que se firmaron la parte agroalimentaria quedaba un poco debilitada en esos acuerdos. Algo importante, ha dicho que uno dentro de la legislación que quiere promover, ¿no?, o de las iniciativas que quiere promover, es la venta a pérdida, ¿no?, o esa directiva, transposición que tenemos que hacer. Ahí podremos debatir mucho, pero sí que es cierto que viene establecida por la Unión Europea y quizás sería interesante que se reforzara la inspección, es decir, la mayoría de las quejas o la mayoría de las denuncias que se hacen al final no quedan en nada, porque se necesita que para que se establezca que sea competencia desleal figure que haya, digamos que se pruebe que hay un engaño, que hay una deslealtad real. Entonces, quizás, como esa transposición va a ser obligatoria, de hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí lo dijo en 2017, es decir, por ahí no vamos a poder cambiar mucho, pero necesitamos que, efectivamente, si existen denuncias, esté protegida las personas denunciantes y que, por supuesto, esas denuncias se miren con detenimiento, porque posiblemente desde ahí sí podamos tener, o podamos implementar esas medidas de esta transposición. Después, por último, realmente no llevo el tiempo, si desde la mesa me indican, nosotros presentamos una proposición no de ley hará un par de semanas en que aparecen muchísimas de las cosas que usted, quedan 2 minutos. Que usted, señor ministro, ha planteado en esta exposición, ¿no?, en esta comparecencia. Pero hay algunas cosas que creo que hay que entrar muy intensamente, que es la información al consumidor. Si algo sucede aquí en España es que muchas de las importaciones que recibimos agrarias vienen ya compitiendo deslealmente con nuestros agricultores, porque aquí, por ejemplo, en lo que a fitosanitario se refiere, nos encontramos en inferioridad a muchas de las importaciones que se realizan. Es decir, necesitamos que dentro de la reglamentación que nos enmarca, que es la política agraria común, que Europa nos marca también, y la nuestra propia, necesitamos que nuestros agricultores estén protegidos en ese sentido. Y es por eso que la información al consumidor, entre otras medidas, va a ser imprescindible. De ahí que le haya pedido a ver las prioridades y qué se va a llevar con más celeridad o menos, porque eso nos permitirá que el consumidor sepa, por lo menos, como hay diferentes provisiones, que sepa cuáles son las que tenemos aquí y cuáles son las que vienen desde fuera. Creemos que es prioritario. Creemos también que es importante fomentar los canales cortos, como bien ha dicho en su comparecencia, pero es importante también dar poder a ese eslabón más débil, como decía el compañero, que es el productor dentro de esa cadena alimentaria. Tenemos que fomentar, con diversas medidas, incluso fiscales, fomentar la unión para que el peso en la negociación de esa cadena alimentaria sea mayor. Y necesitamos medidas concretas. Para algunas cosas sí que necesitamos medidas concretas. Toda esta crisis que estamos viviendo ahora mismo va directamente a un problema que es la despoblación.
Y si va a recuperar, quizás va a ser difícil porque, digamos, el crecimiento está siendo muy difícil. Sí necesitamos que haya medidas que favorezcan la implantación de otro tipo de empresas también en el mundo rural, que se dediquen al agroturismo, que puedan implementarse, que puedan llegar otro tipo de empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque hablamos de que mejoren tecnológicamente, que el I+D+I llegue hasta la agricultura y hasta la ganadería, pero en muchas ocasiones solamente el hecho de no tener Internet con la que puedan funcionar equipos que mejoren su productividad y su eficiencia, la de los agricultores y ganaderos, lo hace imposible que se puedan implementar estas medidas. Y de ahí también tiene que acabar, por favor. Y de ahí también que puedan llegar otras empresas y que, digamos, el mundo rural pueda crecer. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Ahora, en nombre del Grupo Plural, tienen la palabra